Bienvenidos a los 41 tropiezos del heteronorma en México. Hoy tenemos un programa sobre un personaje enormemente complejo y no podríamos hacerlo sin la increíble participación de Lucía Chiche. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un placer compartir este espacio con vos y aprovechamos para mandarle un beso a nuestra querida Giovanni, que hoy no pudo estar. Te vamos a extrañar, Gio, y bueno, un placer. Y muy, pero muy ansiosa por saber y conocer mucho de este personaje. Exactamente, como bien dice Lucía, pues Shivon no nos acompaña el día de hoy, pero ella propuso justamente parte de este tema, propuso a nuestro increíble invitado de esta emisión. Y bueno, hoy vamos a hablar de Luis González de Alba y quizás su nombre los refiera a muchas cosas a quienes nos estén viendo. Desde aquel gran divulgador de la ciencia a través de medios como La Jornada, como Milenio, a ese gran ensayista y polemista en medios como Uno más Uno, Siempre, y un larguísimo etcétera, o tal vez al novelista de ese libro testimonial increíble sobre el movimiento del 68, que es Los días y los años, o probablemente ese gran personaje de la izquierda mexicana en algún punto, fundador del PSUM, del Partido Socialista Mexicano, del PRD, etcétera. Es decir, es un personaje con enormes aristas que incluyen también no solamente su faceta como escritor, como poeta, y también como dueño de espacios emblemáticos del ambiente gay de la Ciudad de México. Y para platicar mucho más sobre él, justamente nos acompaña un historiador egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él también es ensayista, él también es escritor, él emprende un proyecto importantísimo que se llama el Obituario LGBT, también coordina el Seminario de la Memoria LGBTI Q+ mexicano, y bueno, él ha participado en un montón de proyectos de activismo en nuestro país, desde Palomilla Gay, un nombre que siempre me ha encantado muchísimo, hasta Guerrilla Gay, es decir, se hizo adulto en algún punto, y él es, por supuesto, Alonso Hernández. Querido Alonso, bienvenido. Muchas gracias. Lo dije bien. Sí, sí, realmente, bueno, es el Seminario Histórico LGBTI mexicano y bueno, casi todo es LGBT y o diverso en lo que hago. Y sí, Luis es un personaje enorme y yo creo que para muchos y para muchas ha sido como nuestro amor platónico de mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo te acercas a él, Alonso? Me encantaría saber cómo te enteras de Luis, qué es lo que te conecta con él. Bueno, yo creo que para todas las familias que vivieron el 68, el nombre de Luis González de Alba está presente, ¿no? Cuando él escribía, mis tías de inmediato decían, escribió esto Luis González de Alba, ¿no? Entonces, desde pequeño escuché el nombre de Luis González de Alba, ¿no? Y yo decía, bueno, es alguien del movimiento del 68, ¿no? Pero luego, pues fui creciendo y en algún momento, estando en la secundaria, alguien me señala, me dice, tú saliste en Macho Tips. Yo no sabía qué era eso, era una revista gay. Fui a buscarla, la compré, la revisé, me encantó. ¿Y si ahí, saliste en Macho Tips? no, Ok. Te buscabas. yo me buscaba. Alguien se había cerciorado de que yo era más bonita que ninguna. Entonces, vi que había una página de lugares y de espacios y había una de una pequeña librería que se llamaba la isla del Vaquero. Entonces, como todo pues adolescente. ¿La isla o la cantina del Vaquero? La cantina estaba al lado. Okay. La isla estaba Okay. digamos que en un islote en el estacionamiento de este predio de Insurgente Sur, casi al ladito del Parque Hundido, donde estaba la cantina del Vaquero y estaba el Levarón. Entonces, ahí había como una pequeña librería donde pues entré y quedé pues anonadado de ver revistas gays, literatura gay, todo lo que uno no encontraba en Sanborns, en librerías, Casa del Libro y demás, lo encontrabas ahí y todo te refería a la homosexualidad. Entonces fue mi primer encontronazo con un espacio que Luis había creado, Luis González de Alba. Y bueno, pues yo era un escuincle. Y como buen escuincle, ahí sí podía entrar, porque quise pasarme a la cantina y ahí de plano me dijeron, tú no entras.
y hazle como quieras hasta que cumplas 18 años. Entonces, pasó el tiempo y en estas revistas de Hermes y de Macho Tips, sobre todo de Macho Tips, escribía Luis González de Alba. Llegó a tener 2 o 3 polémicas sobre la literatura gay, sobre la cultura gay y demás, ¿no? Entonces fue como que un acercamiento más íntimo con Luis González de Alba, ¿no? En aquel entonces yo todavía no hacía el clic de ese Luis González del que hablaban mis tías con el Luis González que yo estaba conociendo en las revistas. Hasta que, pues, me toca, ya sabes, como lectura, leer los días y los años. Y entonces hago ese clic de Luis González de Alba, el militante del 68, con el Luis González de Alba que escribe sobre homosexualidad y que tiene 1, 2 espacios que hasta entonces yo había conocido, que era para gente de ambiente. En aquel entonces poco se hablaba de lo gay y más de eres de ambiente, ¿no? Entonces yo estaba contento, pero al mismo tiempo, bueno, pues pasa el tiempo, te llevan a los antros, se te olvida quién es Luis González de Alba, hasta que el segundo antro que conocí fue el Taller. Y entonces me dicen, aquí este antro es de Luis González de Alba, ¿no? Bajabas por unas escaleras a un sótano y todo estaba lleno de tuercas, tornillos. A la entrada había un ancla, después la cambiaron por una hélice y un libro que, al igual que en la cantina del Vaquero, había un libro donde tú ponías tu nombre y tu firma. Y ese libro tenía en la primera página que tú te estabas amparando ante la Constitución mexicana con varios artículos como el derecho de reunión, el derecho de el derecho pues a estar donde tú quisieras y demás, por si la policía llegaba y aplicaba alguna racia o redada. Entonces eso me pareció también revelador porque fue de mis primeras salidas y no sabía que existían las redadas y lo que podía pasar, y que esa era una manera en que Luis González de Alba había ideado para proteger a sus parroquianos, lo cual, pues, o sea, me hizo sentir muy seguro y decir, bueno, ¿quién es este personaje, no? Yo no iba mucho a las fiestas, yo iba más a los martes del taller. Y en los martes del taller, que era una serie de pláticas que daba el grupo Guerrilla Gay, empezaban a hablar de varias cosas y de repente hablaban de Luis González de Alba. Pero cuando hablaban de Luis González de Alba, decían, perdón, estamos joteando y aquí está la reina del Congal, la dueña del Congal, y no le gusta que hablemos en femenino. Estaba ahí Luis González de Alba y yo volteaba, lo veía y era no guapo, lo que le sigue, una presencia, un bigote, y aparte una sonrisa muy franca. Entonces lo llegué a ver como 2, 3 veces, pero nunca hubo ese contacto. Yo estaba en formación. ¿Quién se va a fijar en el árbol 3 o la piedra 4? Nadie. O sea, pero ahí estaba ya Luis González de Alba en mi vida. Cuando nos contactamos, muchísimo después, cuando seguramente porque él tenía mucha relación tanto con Javier como con sus gerentes, y yo tuve muy buena relación tanto con Alfredo Martínez en su momento como con Gabriel Romero, y en algún momento ellos le dijeron que bueno, pues para pasar la estafeta de los martes hablaran conmigo. Y bueno, Luis González de Alba, que todo lo busca, vio mi perfil y entonces me dieron
la estafeta de los martes del taller. Y a partir de encontrarnos en Facebook, él me pidió mi teléfono y entonces, por lo menos los dos últimos años de vida, nos hablábamos casi todos los días de 11 de la noche a 2 de la mañana platicando de muchas cosas. Yo le preguntaba y él me decía, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿y cómo iniciaste en el movimiento, no? Y él me decía, no seas flojo, yo ya lo escribí y está en la mecedora de Nancy. Entonces leía la mecedora de Nancy, que le digo, oye, pero quiero que me digas más, o sea, cuál era el ambiente, ¿no? Y entonces él me decía, bueno, ya lo leíste. Lo que te voy a decir, no lo voy a escribir, ¿eh? O sea, eso ya queda para nosotros, ¿no? Y entonces me decía, no, pues pues yo conocí en los pasillos de la facultad a Carlos Monsiváis, a Nancy Cárdenas, pues hay una relación con Luis Prieto muy, muy grande. Y bueno, pues ahí nos juntábamos, de repente hacíamos como pijamadas o nos quedábamos en casa de alguien y bueno, pues ahí estábamos Luis, Carlos, y entre ellos me pusieron el apodo de Lábaro, ¿no? Y yo, pues, ¿por qué por Lábaro? Ok. Con este chascarrillo. No era intuitivo, no era Exacto. intuitivo. No era intuitivo. Vamos a seguir platicando. Justamente me encanta esta aproximación sensible y tan cercana y entrañable de Alonso hacia nuestro personaje del día de hoy, que es Luis González de Alba. Y bueno, sí, solo decir que el taller, este espacio memorable, que además aún existe, un espacio de la noche de la Ciudad de México, bueno, no solamente es uno de los grandes bares que ha acompañado como la historia de la vida gay de esta ciudad, sino estos martes del taller a los cuales se refiere Alonso también acercaron a buena parte de esta comunidad que no necesariamente buscaba un lugar de esparcimiento, sino buscaba una aproximación cultural a un movimiento que trataba de entender. Es mi caso, de hecho. La primera vez que yo fui a un antro gay fue justo al taller, a los martes del taller, donde iba como actor a representar unos poemas de Ricardo Fiallega, invitados por Javier Lizarraga a ese espacio. Así que nada, nunca lo voy a olvidar, no quería dejar de decirlo. Vamos a ver una cápsula para saber un poquito más sobre Luis González de Alba y regresamos aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Luis González de Alba fue un escritor, periodista, psicólogo, intelectual y divulgador de la ciencia mexicano. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque nunca ejerció, ya que al terminar sus estudios se involucró en el movimiento estudiantil del 68 y tras se dedicó principalmente a escribir y sus propios negocios, por ejemplo, restaurantes y varios bares gay. El 2 de octubre del 68 fue aprehendido durante el mitin de Tlatelolco y recluido en la cárcel de Lecumberri durante 2 años. Ahí estudió hebreo y escribió su primera novela, Los días y los años, en la que relata su propio testimonio sobre el movimiento estudiantil. Siendo abiertamente homosexual, en 1975 publicó en la revista Siempre el primer manifiesto mexicano en defensa de los homosexuales, junto con Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis. Fue uno de los fundadores del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, la primera organización abiertamente gay en realizar una protesta. Luis González de Alba fundó con la silueta de un vaquero en luz de neón roja la Tienda del Vaquero, la cual se extendió luego a la Cantina del Vaquero. En 1986, el escritor tapatío encontró un sótano en la calle de Florencia 37, en la zona rosa, y con ayuda de 2 clientes asiduos a El Vaquero, surgió el taller, el cual revolucionó la vida nocturna de la Ciudad de México. Luis González de Alba se suicidó el 2 de octubre del 2016, a los 72 años.
Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la Heteronorma en México, platicando sobre Luis González de Alba, escritor, poeta, polemista, dueño de antros, psicólogo, activista político, activista, digamos, de la militancia LGBT, con Alonso Hernández. Alonso, nos estabas contando justamente como de este nacimiento de una amistad con personajes que hemos mencionado muchas veces aquí, como Monsiváis, Nancy Cárdenas, Luis Prieto en esta serie. A mí me llama mucho la atención cómo Luis González de Alba se vuelve uno de los líderes más visibles del movimiento del 68, formando parte de una disidencia sexual que además, bueno, si uno lee los días y los años, hay muy pocas pistas en realidad, o casi nulas pistas en el libro en torno a eso. Sí, de hecho, bueno, las otras pistas están en su otro libro, Otros días, otros años. Que escribió muchos años que, después. que escribió muchísimos años después y que tuvo que ver con una reflexión profunda, porque al principio cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué no desde el movimiento del 68 se habló de la homosexualidad, de lo gay, de lo lésbico? Y él me dijo, es que en el 68 ni siquiera yo me había descubierto a mí mismo como homosexual. Sí, yo tenía relaciones con hombres, con mujeres, pero no lo habíamos reflexionado como tal. Primero vino el movimiento y el movimiento nos permitió darnos cuenta de que éramos ciudadanos, ¿no? de que éramos seres políticos, ¿no? Y fue hasta en el exilio, de hecho, cuando llega a Chile, cuando en Chile ve la película de Teorema de Pier Paolo Pasolini, que el búho y otro compañero de él, compañeros de exilio, le dicen, oye, pues que eran muy homofóbicos en aquel entonces. Pues en aquel entonces todo el mundo era homofóbico. Decían, no, pues fulanito es homosexual, perenganito es maricón, sutanito es puto, ¿no? Porque así se hablaba. Y de repente, viendo la película de Teorema, Luis González se descubre cómo le encanta ser se ve reflejado en el personaje que brinca de cama en cama y se da cuenta de que lo que le gustan más son los hombres. Pero el búho y su otro compañero le dicen, vámonos porque esta es una película para putos, ¿no? Y se salen. Durante el exilio conoce a Sergio Pitol y le baja el marido a Sergio Pitol, ¿no? Entonces, bueno, regresando ya del exilio, de ese exilio que se da poco después del 68, poco después de haber estado en Lecumberri, pues él se reúne con Nancy. Porque más ahí lo detienen el 2 de octubre. Sí, ahí lo detienen. Hay fotografías donde está detenido un poco golpeado, con el torso desnudo. Y de hecho, la mamá viaja de Guadalajara a México porque le dicen que mataron a su hijo. Y ella va escribiendo un poema con todo lo que siente de cómo ve el tren y cómo es lo que ella siente de la vivencia de perder a un hijo. Afortunadamente no lo pierde, le escribe a la esposa de Luis Echeverría para pedirle el apoyo, para pedir que pues le conmuten lo que le haya que conmutar. Luis Prieto la lleva con la familia de Lázaro Cárdenas para que intercedan por Luis. Y es así como un grupo de estudiantes del 68 que fueron apresados son enviados al exilio. Al exilio, a Chile, a Brasil, digamos, como para alejarlos de la vida pública y política del país, ¿no? Y es en ese entonces cuando Luis no deja de ser de izquierda, pero va descubriendo que dentro de la izquierda hay una homofobia y donde no está encajando. Y en ese sentido, ¿cómo fue, después de asumir su sexualidad, la relación con las compañeras y los compañeros del movimiento, ¿no? Bueno,
hubo de todo, con una parte, fue una relación cordial. Los que se cortaron para siempre, ¿sí? Entre ellos algún maestro que luego estuvo acusado por acoso sexual. Y a partir de ahí yo creo que Luis González de Alba se volvió autocrítico y crítico, tanto de la izquierda como después de su paso por el Frente de Liberación Homosexual, también se volverá un crítico también del activismo y del movimiento. Pero su crítica fue más como para poner dedos en ciertas llagas, ¿no? Él escribe junto con Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis, varias denuncias del Frente de Liberación, que nunca salió a las calles, pero que se dedicaba a denunciar que corrieron a alguien de Sears, a Fernando Vigorito, que en paz descanse, que la policía nos está acosando, ¿no? Entonces hacen una denuncia de que la policía acosa a la ciudadanía, y entre líneas uno puede ver qué clase de ciudadanía es en específico la vulnerada, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquellos entonces no podías hablar o expresarte abiertamente sobre la homosexualidad, porque entonces estabas cayendo en ciertas figuras delictuosas, ¿no? No existía el delito de la homosexualidad, pero podían equipararlo a corrupción de menores, o podían a faltas a la moral y a las buenas costumbres, ¿no? Entonces tenían que hacer una serie de eufemismos para que la gente entendiera, y lograron las firmas de gran parte de la intelectualidad mexicana y del mundo artístico, ¿no? Desde una Carmen Salinas, ¿no?, que hasta un pasando por un Sergio Pitol, por un Carlos Montemayor, etcétera, ¿no? O sea, había gente que les firmaba porque sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? Y uno puede encontrar en lo que Luis donó al ITESO, allá en Guadalajara, estos escritos, porque todos los compiló, todo lo que él escribió lo compiló, y las correcciones que le hacía a Carlos o a Nancy sobre los documentos. Y eso nos habla de una gran amistad que había entre ellos y que hubo durante mucho tiempo. Has hablado, Alonso, justamente de esta parte crítica o autocrítica hacia los movimientos a los cuales él pertenece. Mencionábamos al principio que, bueno, él está ligado con una izquierda, digamos, muy importante, la izquierda del 68, ¿no? Que va a devenir, digamos, tanto, digo, en cosas muy progresistas, digamos, para la intelectualidad y para la política en nuestro país, pero que también va a hacer que muchos de esos personajes se conviertan después como en figuras políticas importantes, otros se vayan, digamos, como hacia otros campos académicos, etcétera, ¿no? Y también el propio movimiento LGBT, que, bueno, está viviendo en los años 70, digamos, como un momento de configuración, ¿no? Digo, que va a explotar, digamos, como en aquel primer momento donde salen a marchar, ¿no? Pero me gustaría mucho más abordar ese lado de la crítica de González de Alba, porque es lo que lo pone al final, sobre todo en los últimos años de su vida, en un lugar probablemente injusto dentro de la historia, tanto del movimiento gay como de la izquierda de nuestro país. Un poquito antes de empezar con la autocrítica, quisiera mencionar que casi todos sus libros son autobiográficos. Aquí en Jacob el Suplantador, él narra la historia de un joven preso, ¿sí? Común, que se enamora de otro preso político. Esta historia ocurrió en verdad, y es un romance que él tiene en Lecumberri, que contará después a Manuel Puig. Para que haga el beso de la mujer araña. Y Manuel araña. Puig hace el beso de la mujer araña. No lo puedo creer, ¿eh? Eso no lo sabía, estoy choqueada. Sí. ¿Con quién tuvo el amor? ¿Sabemos?
el romance. Pepe nada más deja el nombre de Pepe. Seguramente si leen otros días y otros años, seguramente dará más pistas, pero él siempre quiso dejarlo ahí, ¿no? Pepe como un amor platónico, aunque él tuvo su gran amor. Pepe Delgado tuvo otro gran amor, Ernesto Bañuelos, con quien hizo toda esta parte empresarial, y otros amores muy especiales, como Charlie, que fue el DJ del taller, y uno del cual pues no puedo mencionar el nombre, porque él se sintió muy traicionado por ese amor. Entonces dijo, Ok. sale de mi vida, aunque Agapi Mu es la historia de ese amor, donde hubo la traición, ¿no? Entonces, todos estos libros de Luis González de Alba son muy autobiográficos. Luis González de Alba, de hecho, es fundador y accionista de La Jornada. Él ve con ojos muy tristes cómo Luis Echeverría pues se hace de varios militantes del 68, como algunos amigos como Pablo Gómez se vuelven vividores a partir del 68, ¿no? Y eso él lo critica mucho. Él dice, yo también pude haber vivido a partir del movimiento del 68 y yo creo que tengo otras aptitudes y otras cualidades como para no poner el 68 en mi currículum como lo más grande o como lo único que yo puedo hacer y del cual me puedo hacer a una carrera política, a una carrera, a una carrera académica, etcétera, ¿no? Él era muy crítico tanto en el movimiento del 68 como en el movimiento gay. O sea, él creía que no necesitábamos tener ventanillas rosas ni espacios, ni espacios como cuotas, porque decía que nuestra dignidad, ¿dónde quedaba? O sea, el entrar por tus aptitudes y que además, aparte de todo, fueras gay o fueras lesbiana o fueras trans o fueras bisexual, ese tenía que ser el medio, no tenía que ser el medio el ser del 68 o el ser del movimiento, ¿no? Y esa era su crítica, ¿no? Una de tantas, ¿no? Porque también, como buen polemista, pues creó espacios identitarios exclusivamente para varones, ¿no? Que era muy cuestionado por eso, ¿no? Que por qué que por qué no pueden entrar mujeres. Y él lo decía. Había muchos espacios para personas gays o para la diversidad, donde entraban hombres, mujeres, pero también entraban heterosexuales. Y entonces los heterosexuales iban a bulear a las personas homosexuales o a quererse encamar con las lesbianas, ¿no? Entonces él decía, necesitamos de espacios propios para nosotros mismos, como espacios seguros, ¿no? Sí, ahí quiero tocar temas un poco más controversiales. Sí. Y que tiene que ver Nos queda poco tiempo en este bloque, pero tú luego lánzalo, retomamos. pero tú Sí. lánzalo. Sobre todo por su rol como divulgador de la ciencia, ¿no? Ajá. Y cómo deja entrever que entiende la sexualidad o la homosexualidad, que hoy podríamos decir de una manera biologicista, como de algo natural, como la idea del nací así. Y en este sentido, bueno, justo también hablando con Gio, que no está, me decía que tenía una forma de entender a las mujeres trans, que era decir que eran varones gays que se movían hacia una feminidad para abrazar la heterosexualidad. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, y al mismo tiempo, también está esta forma de encarnar lo gay con un tipo de masculinidad, que era una masculinidad justamente no femenina. Sí, de hecho, finalmente la identidad, tú te identificas a partir del otro, ¿no? Y supongo que Luis González de Alba, porque fue creo que uno de los tantos que le habló a Salvador Novo cuando murió su madre para decir
qué hermoso día, qué bello día había estado, ¿no? Como en contraposición a Salvador Novo cuando escribió qué bonito día después de la matanza del 68, que Salvador no lo hizo con ese fin, pero pues se le entendió que era un apoyo al régimen. Pues había como una separación entre lo que era el homosexual afeminado del Estado, ¿sí? Y que encarnaba al Estado, que era Salvador Novo, y el homosexual que él quería ser, que era todo lo contrario. ¡Qué fuerte! Era una polarización entre lo femenino y lo masculino, pero lo femenino como lo malo, de alguna manera, ¿no? Porque era una crítica. Porque era una crítica al agachón de Salvador Novo. O sea, Luis González de Alba nunca... Es que está fuerte. Está muy fuerte. Vamos a seguir platicando justamente, pero creo que Lucía lanzó varias espinosas controversias. Doblemente choqueada. Exactamente, como buena polemista que es también. Seguimos aquí los 41 tropiezos de la heteronorma. No le cambie, creo que eso se está poniendo muy interesante. Nos vemos en un ratito. Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, platicando sobre Luis González de Alba con Alonso Hernández, que nos ha contado algunas cosas muy reveladoras, muy cercanas, que eso me parece muy lindo, la verdad, de un programa sobre una figura poliédrica, diría, ¿no? De alguien tan lleno de distintas caras, de distintos rostros, de distintas actividades a lo largo de su vida, que me parece un personaje absolutamente fascinante. Y estábamos justamente como en estos quiebres, como en estos momentos de quiebre con sus correligionarios, lo dije bien, correligionarios, ¿no? Y digamos, como contra cosas que él mismo había fundado, como La Jornada, ¿no? Digo que lo mencionabas por ahí de paso. Sí, bueno, quería terminar Ajá, con la cuestión biologicista. Evidentemente, Luis escribe varios ensayos. El primero fue contra la identidad homosexual, donde hacía esta observación entre lo masculino y lo femenino, porque él siempre tuvo ese conflicto entre lo masculino y lo femenino. Y tiempo después escribe las bases biológicas de la bisexualidad, ¿no? Tratando de encontrar bases biológicas en distintas especies sobre la homosexualidad y sobre la bisexualidad, tratando de entender y de que la gente entendiera por qué existe la homosexualidad de una manera de evitar esta cuestión de ser señalados como contra natura o antinatura, ¿no? Entonces, me parece que hoy en día está muy rebasado, pero en aquel momento sí provocó una serie de discusiones a favor de la homosexualidad y de la bisexualidad, y a él le interesó mucho la bisexualidad porque él la vivía con sus compañeros sexuales. Muchos de sus compañeros sexuales eran casados, padres de familia, eran encuentros en baños de vapor. Casi todos ellos están en malas compañías, ¿sí? Mira que hasta tienen señaladas cosas ahí. Un libro para apuntar y tomar nota. Y malas compañías nos hablan de estos no lugares y de espacios de encuentro sexual, ¿no? Y él tuvo mucha relación con Marta Lamas. Tuvo mucha amistad con Marta Lamas, y en algún momento sí esta discusión sobre si las mujeres travestis en aquel entonces, si lo travesti era una manera de apoyaba o no al feminismo, era parte de su diálogo y y del tratar de entender lo que estaba ocurriendo, ¿sí?
Pero en todo esto, bueno, pues también hay otras amigas como Elena Poniatowska, que también tienen sus claros oscuros en todo esto, en toda esta cuestión de la diversidad. Ujú. Y, y si bien con Marta siempre tuvo una relación muy amable y eran como una relación muy amorosa, también la tuvo con Elena. De hecho, hasta el último día de su vida tuvo todos los libros que Elena Poniatowska le dedicaba, le dedicaba todos sus libros y le escribía frases a Luis González llenas los coloreaba Elena para Luis González. O sea, ahí hubo un cariño enorme entre Luis González y Elena Poniatowska. Elena acude a Lecumberri a entrevistar a Luis González de Alba, y Luis González de Alba le presta lo que está escribiendo sobre los días y los años. Elena lo retoma y prácticamente, pues sí, se fusiló muchas cosas Elena, cambiando nombres. Y pues Luis nunca fue alguien que le diera seguimiento a muchas cosas, y por eso le fue muy mal en las empresas y por eso le fue muy mal en algunas amistades como en la de Elena. No revisó, no leyó La noche de Tlatelolco, y cuando la lee como 10, 15, 20 años después, pues se da cuenta de esto y se lo reclama a Elena. Ambos trabajaban y eran accionistas de La Jornada. Y cuando Elena, le pidió a Elena que quitara esos pasajes, porque era pues estaba en contra de sus derechos de autor. Elena no quiso, se fueron a juicio, fue un juicio público, les costó la amistad, fue una amistad que se partió por esta razón, y al final del día, Elena, Carmen Lira y otros personajes de La Jornada le hicieron un golpe, vendieron sin la autorización de Luis González de Alba sus acciones de La Jornada y lo corrieron de La Jornada, ¿no? Cosa que, pues, digo, Luis nunca se los perdonó. Digo, y yo creo que cualquiera que tuviera acciones nunca perdonaría ese tipo de actos, ¿no? Entonces, fue una relación. A partir de ahí, todo el cariño que había se volcó en un encontrarle la piedra a Elena, ¿no? Y fue algo muy duro, porque cuando yo escuchaba a Luis todavía estaba con todos estos ánimos a flor de piel, ¿no? Por un lado se veía el cariño, pero por el otro lado se veía el dolor. Entonces, y la punta de todo fue su último escrito, que se publica el día que se suicida, cuando él dice, pues va a haber otra marcha el 68, va a ocurrir esto. ¿Qué más se suicida el 2 de octubre? Él se suicida el 2 de octubre. Y es cuando saca del closet al hermano de Elena Poniatowska, ¿no? Un tema tabú, ¿no? Tabú en la familia de Elena, un tema que provoca que Elena también trate de escribir su verdad sobre su hermano, y que finalmente desiste porque pues intuye que lo que ella quiere escribir no es el hermano que ella quisiera plasmar, ¿no? Entonces, sí fue una relación que se deterioró de una manera espantosa, por así decirlo, ¿no? Y que yo creo que a ambos, tanto a Elena como a Luis, les ha dolido y les dolerá por mucho tiempo, sobre todo a Elena, ¿no? Porque en esos libros había amor, no había otra cosa más que amor. Había reclamos de amante, o sea, ¿por qué me tratas mal, Luis? ¿Por qué me estás
¿por qué dices, por qué no me lees o por qué no me, o sea, pequeños reclamos, pero amorosos de Elena a Luis, ¿no? Y que Luis los haya conservado, digo, cuando te peleas con alguien, a lo mejor uno es muy extremo y uno dice, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, ¿no? Pero Luis los conservó los libros dedicados de Carlos Monsiváis a Luis, ¿no? Con quien también hubo una ruptura por lo de Elena. Por lo de Elena se fracturó la amistad con Elena y la amistad con Carlos, ¿no? Y de una manera que nunca se recuperó, ¿no? Después de haber sido amigos durante décadas. Alonso, los últimos años de Luis González de Alba lo recordamos, o en general el imaginario popular, los lectores y la gente lo recuerda incluso como una persona de derecha, ¿no? O sea, me parece que los cuestionamientos que él hizo justamente como a la izquierda local inmediatamente lo volvieron como la figura de la derecha, alguien que estuvo además en contra de la campaña de este gobierno de manera muy frontal. Digamos, yo siempre he tenido muchas dudas de ese encasillarlo en ese lugar. Hay que ser ciertos. A la izquierda, por lo menos, si no la latinoamericana, sí la mexicana, le cuesta la autocrítica, no es autocrítica. Se tienen que escindir y crear otro partido antes que aceptar y reconocer que cometieron muchos errores, ¿no? Y esto lo vemos a lo largo de la historia de los partidos de izquierda, por lo menos en México. Les cuesta hacer una revisión y decir, sí, cometimos errores. Y Luis González era una persona que le gustaba señalar los errores con la esperanza de que pues les cayera el 20 y dijeran, pues sí, creo que cometimos el error y hay que solucionarlo de otra manera. Para la izquierda en México es más fácil sacarte, vetarte, invisibilizarte, y más con las aristas populistas, ¿no? Las aristas populistas es, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Y Luis González de Alba lo señaló al actual presidente desde que estaba en campaña para ser jefe de gobierno, ¿no? Lo señaló, estos matices populistas, esta cuestión de la manipulación que se hace desde la izquierda, y evidentemente eso le cuesta mucho trabajo a la izquierda verse y decir, sí, cuando yo le señalé algunas cosas a un partido soleado, mis amigos me decían, tú eres de derechas. Yo siempre, a Luis, que era de izquierdas y que era de alguna manera en sus últimos años aplaudidos por los de derechas, le causaba escozor cuando le decía, bueno, es que yo soy monárquico, ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajo preguntarnos por qué somos de derechas, por qué somos de izquierdas o por qué somos republicanos, hasta que la otra persona no asume el papel contrario, ¿no? Y entonces la descalificación es, eres de derecha, cuando en lugar de preguntarte por qué estás cayendo en estos errores, por qué estás haciendo lo que criticabas en el partido, en el poder durante 80 años, ¿no? Y Luis en eso era muy filoso. Implacable. Era implacable. Claro. Y él siempre se consideró de izquierdas. Siempre, siempre, siempre. Eso sí, de una izquierda crítica y autocrítica. Esto es curioso porque antes justo hablábamos de esta cuestión, ¿no? de lo masculino y lo femenino, y también esta asociación o la vinculación en cómo se encarna a través de la institución o no. Y en ese sentido consideramos que era una persona crítica y también asumía las críticas, ¿no? Y asumía unas críticas geniales, porque de repente le tocó en su mismo espacio o en sus mismos espacios, sobre todo con Javier Lizárraga, le tocó que Javier le criticara su visión biologicista
y a partir de eso tuvo que reconstruir, no una, varias veces sus textos sobre homosexualidad, sobre bisexualidad, porque sabía que tenía un lector que era Javier Lizárraga, que podía ser implacable con Luis. Y entonces él trataba de dejar lo mejor, lo más cuadrado posible para defenderse ante una crítica como la de Javier Lizárraga, ¿no? O, por ejemplo, en sus espacios que no permitía en el vaquero que no podías ir de traje, pues cuando él invita a Luis Guillermo Juárez y a Javier Lizárraga a hablar de una enfermedad que estaba diezmando a los homosexuales, que todavía no tenía el nombre de VIH-Sida, ellos llegan con traje y perfumados, ¿no? Y Luis les tiene que abrir, ¿no? Y los atiende como corresponde, ¿no? O las veces que que Javier Lizárraga se refirió enfrente de él en femenino, ¿no? Luis tuvo que, pues Luis tenía mucho sentido del humor y entonces sabía por dónde iban las balas, ¿no? Entonces, la única vez que llegó a correr a unos artistas drags, a las hermanas Vampiro del taller, no fue porque fueran transvestidos o transvestidas o dragueadas, porque en aquel entonces lo drag todavía no se asimilaba tan bien, ¿no? Sino, y porque yo alguna vez sí por teléfono, oye, ¿cómo es posible que? Me dijo, no fue porque fueran vestidas de mujer, fue porque estaban insultando al público y a mí eso no me gusta. Evidentemente no conocía la manera en que Osvaldo Calderón trabajaba con su público, que era, se metía con el público le contestaba y Osvaldo le reviraba, ¿no? Entonces, para él fue una agresión, ¿no? Entonces, claro, hay activistas como Juan Jacobo Hernández o como Javier Lizárraga, que conforme van cambiando los tiempos, se van adaptando y van apreciando cómo van siendo los cambios en cuestión de diversidad sexual. Luis González se aferró a ser el prototipo del macho man gay que a muchas de nuestras generaciones nos llevó por ese camino y muchos lo vivimos y lo disfrutamos y su obra la seguimos reverenciando por ello. Pero también aprendimos a convivir con una serie de diversidad que muchas veces la entendemos y otras tantas no, y entonces vamos aprendiendo. Pues ahí está, digamos, como de alguna manera parte de este personaje tan complejo que decíamos al principio. Luis nos lo acaba de decir Alonso, así que pues acercarnos un poquito a un personaje, digamos, tan asombroso, tan fantástico, tan fascinante como es Luis González de Alba, pues no hubiera sido posible sin la gran presencia de Alonso. Muchísimas gracias, de verdad, querido. Gracias a ustedes, de verdad, y yo quiero acercarlos a los libros de Luis, a lo que Luis escribió y sigue siendo sola, yo creo que una carta de amor a Luis Prieto, porque para mí Luis Prieto está retratado aquí, e invitarlos a ver a los personajes en su contexto y en su historia, a tratar de no manipularlos en nuestro contexto y en nuestra historia. Eso es muy importante. Luis tiene un momento en la historia, formó parte de nuestra historia y es en ese contexto donde entra. Ahorita entran otros personajes y otras personas que a lo mejor tuvimos una formación con Luis González de Alba, pero
que la vida misma siempre nos rebasa. Entonces, Y que también lo puedes ver de manera crítica, Sí, ¿no? crítica. Y nos lo está diciendo justamente un historiador, así que hay que escucharlo, precisamente. Nos vemos por aquí en los próximos 41 tropiezos de la heteronorma en México, gracias a la Alcaldía Coyoacán por brindarnos un espacio maravilloso como es la Casa de Cultura Reyes Heroles, donde estamos transmitiendo este programa. Así que nos vemos muy pronto por acá, por Coyoacán. A mí, por ejemplo, en Versas y Diversas, que es de la que vamos a hablar próximamente, nosotras decidimos que se incluyeran poemas de autoras que no se reconocen como lesbianas ni como sáficas, que se reconocen incluso como mujeres heterosexuales, pero que han dedicado estos poemas, o estos poemas están alentados por la presencia de otras mujeres, por el gusto de otras mujeres, por a veces la sorpresa de encontrar en otras mujeres un atisbo de algo que nos mueve el tapete, ¿no? Y que estas autoras fueran incluidas, más bien, como dices, en esta onda sáfica, sin que eso implicara cuestionar su identidad. Cómo la idea de lo sáfico, ¿no?, amplía el espectro de identidades que se viven dentro de esta narrativa y poesía. Y al mismo tiempo también pasa con el concepto de lo lésbico, ¿no? En personas que se enuncian lesbianas y que quizás no se viven mujeres e incluso no se enuncian en femenino. Y hay un lenguaje incluyente para una antología poética de lesbianas en ese sentido. Y acá menciono este libro recién salido del horno en Argentina, que es el que tengo acá mismo, justamente, y es un regalo para Odette de Alex Sani, que es quien hace la ontología, y es la primera ontología argentina de poesía lesbiana de salida de closet, ¿no? Un proyecto que tiene que ver con que las personas narren, o bueno, de manera poética, cómo es esa vivencia, esa primer salida de closet, y usa un lenguaje incluyente justamente para hablar de otra forma del vivirse lesbiana.